Miles Davis, King of Blue. Miles fue la piedra angular de distintos momentos en la historia del jazz, pero su obra definitiva fue la que abrió el camino al jazz modal. Aunque esta forma de improvisar en realidad comienza en el disco Milestones, es hasta este disco cuando se desata por completo la improvisación sobre un par de acordes. Una grabación fundamental porque, además del trompetista, participan también John Coltrane, Julian Cannonballa de Play, Bill Evans y Paul Chambers. Todos ellos comenzaron a grabar casi sin indicaciones de Miles e incluso algunas piezas fueron casi creadas el mismo día de la grabación. Este disco cambió la historia del jazz, todas las piezas que lo integran ahora son estándares que se tocan alrededor del mundo. John Coltrane, Alok Supreme. La música de Coltrane es elegancia, altura y entusiasmo. Es considerada lo más cercano a experiencias intensamente religiosas. En 1963 grabó uno de los discos más elevados de la historia del jazz, Alok Supreme, que era una plegaria con intensidad de himno. Antes de Ascensión, donde Coltrane alcanzó una libertad armónica, agresiva, arrolladora y directa, un ascenso de los hombres hacia algún dios, incluyendo al mundo, existió Alok Supreme, una misa jazzera en 4 partes. La primera pieza abre con una introducción de Coltrane, seguido de una serie de platillos, para que el contrabajista, Jimmy Garrison, toque 4 notas que le darán estructura a la pieza completa. La improvisación libre casi llevada al extremo. Charles Mingus, The Black Saint and the Sinner Lady. Mi música es la evidencia de la voluntad de mi espíritu por vivir, dijo Mingus en alguna ocasión. Este disco representa una proeza de la orquestación. Simbiosis de la estructura sinfónica y del bop, tiene sus orígenes en distintas tradiciones, se nutre de la guitarra española, el gospel y el blues. Se trata de seducción. La danza de la dama pecadora frente al santo negro es prodigiosa y letal. El pobre hombre ardiendo y delirando por su culpa, le están exprimiendo limón en las heridas. Caminando de luto por el carnaval de Nueva Orleans. Nueva York de fiesta y a oscuras. Por momentos vals endemoniado, por otros ballet del terror. Tan dramático e intenso como el mejor tango. De la desesperación a la esperanza. El baile exquisito de las almas. Alabado sea Mingus porque suyo será el reino de los sueños. Charlie Parker y Dizzy Gillespie, Birdie Diz. Charlie y Dizzy eran grandes amigos. Se habían conocido desde la juventud y tocaron y grabaron y salieron de gira juntos. Su relación se fue deteriorando conforme Parker se sumergía más y más en el mundo de las drogas y la autodestrucción y Gillespie se convertía en un acérrimo enemigo de ellas. Pero esta grabación es especial, es la última grabación en estudio de ambos, pero además habría que añadirle el genio de Thelonious Monk en el piano. Aunque eso no es todo, también estaba el talentoso Buddy Rich en la batería y el eficiente Curly Russell en el contrabajo. A todo esto habría que sumarle que no se sabe cómo fue que estas figuras lograron juntarse en un estudio. Pero es Norman Granz quien se achaca a sí mismo la culpa de esta grabación. Aunque el disco fue mal recibido en 1952 tanto porque Parker en algunos momentos desafina y porque la inclusión de Buddy Rich parece más una necedad de Granz, al final, a casi 60 años, el sonido de este par de amigos no ha perdido su belleza y virtuosismo. Art Blakey and the Jazz Messengers, Moanin. El art bop en plenitud, con las alas extendidas. Al igual que ocurrió con Miles Davis, los músicos de Blakey terminaron teniendo destacadas trayectorias por sí mismos. El aullido de los mensajeros del jazz es más potente que el canto de las sirenas. Ningún pie habrá de permanecer inmóvil ante el piano de Bobby Timmons, el bajeo de Jimmy Emerrit. Lee Morgan en la trompeta y Ben Migolson en el saxo desarrollan una apasionante conversación. Y sobre todo, es increíble lo que ocurre cuando el baterista es el líder de la banda, omnipotente y demencial, los demás tendrán que arreglárselas para aguantarle el paso. Este es un disco que te saca a caminar. TWV Quartet, Time Out. Despreciado tanto en su nacimiento como ahora, catalogado como música de elevador, Time Out tiene todo lo necesario para ser una obra compleja. Ritmos múltiples y poco comunes, complicados y largos solos y una sensación de que lo que se escucha es tan sencillo que no debería ser difícil tocar como el cuarteto de Brubeck. Nada más lejano a la realidad. Comenzando con Take 5, quizá una de las piezas repetidas hasta la náusea dentro del jazz para bodas, en realidad era una simple excusa para que el baterista Joe Morello pudiera hacer un largo solo. Blue Rondo a la Turque es una pieza que brinca de ritmo, de 9/8 a 4/4, justo a la mitad. Trek to Ready hace lo mismo, solamente que es un vals que se convierte en jazz tan fácilmente como cuando un conductor pasa de tercera a cuarta mientras maneja.
Pero lo mejor es el sax de Paul Desmond, quien se encuentra en su mejor momento, dejando claro que un estilo limpio y ordenado también puede ser innovador. Herbie Hancock, Maiden Voyage. La ejecución definitiva y una de las más prodigiosas del jazz modal. Maiden Voyage se refiere al primer viaje que realiza una tripulación, de tal forma que este álbum se puede entender como la historia de un viaje iniciático. De principio a fin construye una elaborada atmósfera marina, una narrativa compleja, traza la cartografía de la epopeya que habremos de emprender. Si tienen la paciencia para navegar podrán incorporarse como polizones en este barco, serán recompensados con una aventura que contendrá tormentas y naufragios, pero también contiendas piratas, encuentros con la naturaleza, la totalidad del azul, largas jornadas bebiendo ron. Eso y la infinita libertad que impone alta mar. Sobre este disco se podría fundar un mundo en cualquier isla desierta. Brad Mehldau Trio, Live. En el mercado existen infinidad de discos llenos de covers rockeros creados por intrascendentes grupitos de jazz. Así es, en el jazz hay mucha basura, como en todos los géneros. Pero también es posible encontrar a nuevos músicos que experimentan con el rock y que cada disco que editan se convierte en una muestra de lo vivo y actual que el jazz puede ser. Y parte de esa característica es tomar prestado de todos los estilos posibles, aunque algunos puristas lo desprecien. En el caso de Brad Mehldau el odio hacia el rock no aparece en su lenguaje, solo habría que ver algunas piezas de este disco, por ejemplo Black Hole Sun, original de Soundgarden, una buena canción que lleva hasta el paroxismo improvisando durante 24 minutos. Así, en el mismo disco podemos encontrar una intensa versión de Wonderwall, de Oasis, o incluso, More Than You Know, de Barbara Streisand. Sublime, diría yo. Cannonball Adderley, Something Else. Autumn Leaves ha sido coverreada hasta el agotamiento por jazzeros y poperos, pero ninguna de sus versiones es tan sublime como la de este álbum. La explicación es sencilla. Se trata de la mejor alineación de músicos que se haya ensamblado. Adderley y Davis en duelo de titanes, diálogo mítico, la fuerza de dos huracanes detrás de la trompeta y el saxofón. La siguiente vez que grabaron juntos crearon el álbum que ocupa el primer lugar en nuestra lista. Hank Jones en la batería y Sam Jones en el bajo nadando en un mismo fluido psíquico, comunicación paranormal, por decirlo menos. Y en el fondo Art Blakey volviéndose loco sin perder el compás, haciendo cantar al platillo. Los eclipses son cosa de todos los días, un auténtico desorden cosmológico tuvo que ocurrir para que estos cinco se llegaran a juntar. Keith Jarrett, The King Concert. El hombre solo contra el piano. Por momentos parece poseído por él, vertiginoso, cayendo en espiral, tecla por tecla recuperando el control, edificando su propio paraíso trascendental. Cuando termina el disco se abre un vacío inmenso, entonces uno se da cuenta que un hombre con un piano tiene mayor poder que cualquier silencio. Cuenta la leyenda que Jimi Hendrix tuvo un orgasmo tocando un solo de guitarra, basta escuchar los gemidos esporádicos y extasiados de Jarrett a lo largo del álbum para articular lo evidente. Estamos frente a un genio multiorgásmico musical. Ella Fitzgerald and Louis Armstrong, ella and Louis. Louis Armstrong es uno de los favoritos estadounidenses. Su imagen y su scat se convirtieron ya en un clásico del imaginario colectivo de ese país. Ella es una de las cantantes de jazz más reconocidas, incluso por encima de Bessie Smith y Billie Holiday. Juntar a ambos egos parecía complicado, en especial cuando los dos estaban en el punto más alto de su carrera. Años atrás fue sencillo, pero en 1956 tuvo que ser Norman Granz quien lograra el milagro. Pero el disco, además, también incluye a Oscar Peterson en el piano y a Herb Ellis en la guitarra. Nat Entoff en la revista Downbeat le dio 5 estrellas y este sería el primer disco de una serie de colaboraciones entre las dos estrellas. Es el legado de Cole Porter y Fats Waller en las voces y trompeta de dos de los más grandes músicos del siglo XX. Charles Mingus, Mingus aún. Mingus era un músico de trato difícil que tenía el ego igual de grande que su genialidad. Tocó con Kid Ory, Louis Armstrong, Lionel Hampton y Dave Norvo a principios de la década de los 50. Culpó a miles de olvidarse del arco para tocar el contrabajo, aunque después aprendió por sí mismo, presumía de ser todo un semental y que ningún otro contrabajista tocaba y componía como él. Lo que es innegable es que él fue uno de los precursores del free jazz al utilizar la improvisación colectiva. Nunca temió los choques armónicos por más poderosos y excitantes que fueran. En Mingus Sound, 1959, el contrabajista voltea hacia el pasado y explora el gospel, el jazz de Nueva Orleans, el esquema de pregunta y respuesta y el blues, pero lo hace sobriamente, sin las exageraciones a las que llegará en unos cuantos años más.
En realidad, esta contención, ese autocontrol eleva este disco a alturas insospechadas, además de que varias piezas contenidas aquí las volverá a grabar una y otra vez e incluso cambiará los títulos, es por eso que la primera grabación con Columbia se vuelve tan importante. Stan Getz, West Coast Jazz. El cool jazz de la costa oeste era un bebop interpretado de un modo ligeramente más comedido, con tempos menos frenéticos, los metales menos nerviosos y los arreglos más regulares. Podría decirse que es bebop con aire acondicionado y en las rocas. Adiós a las complejidades armónicas de Charlie Parker, bienvenido el relajado jazz modal instaurado por Miles Davis en Birth of the Cool. Era un nuevo clasicismo en el jazz. Lo clásico eran los años 30, Kansas City, Count Basie y Lester Young. Lo clásico era ser sencillo, simplificar a grado minimalista los solos, tener un gran sentido de la melodía, tocar con un swing suave y sonar ingenuo, despreocupado. Cool. El sonido de Stan Getz y en general de los músicos que lo acompañaron, Shelly Manne, Conte Candoli, Lou Levy y Leroy Vinegar, fue despreciado por la crítica en su momento. 1955 tal vez no era un buen momento para destapar un sonido tan limpio, en especial si los Art Boppers sonaban furiosamente en Nueva York, pero el paso del tiempo le ha dado a este disco un valor musical. La herencia de Miles en los músicos blancos de Los Ángeles. Jaco Pastorius, Invitation. Dos palabras podrían definir la carrera de Jaco Pastorius. Genialidad fugaz. Con una gran imaginación y habilidad técnica, Pastorius logró que el bajo, ese instrumento rítmico que casi siempre se mantuvo discreto al fondo del grupo, se colocara al frente de cualquier grupo de jazz y tuviera la misma importancia que el saxofón o la guitarra. Es a partir de Jaco cuando los bajistas pudieron liberarse por completo de los estereotipos musicales. Usando una técnica de octavas característica de los guitarristas y aparentemente fuera del alcance de los bajistas, combinándola con una virtuosa ejecución de acordes y una técnica propia de la flauta dulce. Jaco tocaba el bajo como si fuera la voz humana. Invitation refleja el mejor momento de Pastorius. Una de sus giras por Japón en 1983. El disco está plagado de grandes nombres. Randy Brecker, Peter Erskine, Toots Thielemans, Don Alias, pero lo más grande es escuchar el bajo de Pastorius, sus arreglos y la dirección musical justo antes de que la locura se instalara en él. Medeski, Martina Noor, Let's Go Everywhere. Este trío, integrado por un baterista, un tecladista y un contrabajista, exploran una música alucinante, y aunque esta no es su obra maestra con Bustication, decidimos incluirlo por ser el esperado álbum para niños de una de las bandas más innovadores del jazz contemporáneo. La música de Milímetros y W no es rock ni pop ni jazz ni funk ni nada puro y limpio, en realidad ellos producen una aleación compuesta de todo lo anterior más otros elementos con una pizca de surrealismo ácido. Es un grupo que le debe mucho al rock progresivo de los 60, al funk de los 70 y al acid rock, pero además pueden lograr un free jazz complejo y virtuoso cuando quieren. Por eso no son un grupo retro, su música es la respuesta a este siglo. Son tres tipos que saben qué diablos están haciendo. Música. Miles Davis, Bitches Brew. Contrabajo y bajo eléctrico, 2 o 3 teclados, 2 o 3 batacas, percusiones, saxofón, clarinete y un genio que podría postularse fácilmente como el más grande músico del siglo XX. El álbum arranca con una trompeta que parece una anunciación, desde ese instante se expande el espectro auditivo y entramos en otro multiverso. Festivo y maníaco depresivo. Hechizo psicodélico, descarga eléctrica, trance funky, elevación. Como las mejores novelas, perfectamente imperfecto. También es una faena de la edición en estudio. Trompetista y maestro de orquesta, Davis dirigió a sus músicos a través de su alucinación. Les dio pocas indicaciones de a qué se enfrentarían antes de entrar a grabar, de tal forma que jamás perdieran la atención el uno del otro. No falta el cabeza chica que no le perdona los riesgos que corrió en esta grabación. Lo siento por Zeppelin y Floyd, pero tienen suerte de que Bitches Brew no se canonizara como disco de rock, de lo contrario tendrían que hacerse a un lado. Como dice el título de la quinta pieza, en esta obra maestra Miles runs the boat down. Albert Tyler, Spiritual Unity. Este no es un disco para tronar los dedos, tampoco para escucharse de fondo. Aquellos que llegaron buscando alguna pista para adentrarse en el jazz, les recomiendo empezar por otro lado. Se necesitan callos en los oídos para escucharlo. Cada una de las piezas puede llenar cualquier habitación, castillo, atmósfera y de ruido. No hay armonía, ni melodía, solo abstracción. Tyler reza cuando toca, al igual que Coltrane, aunque no logra entrar en comunión con Dios, sino con sus demonios.
Suena como si cada uno de los músicos estuviera en su propio viaje de heroína, pero todos coinciden en algún callejón de la pesadilla, del placer. En sus marcas, listos a grabar. Es la improvisación en su máxima expresión, el saxo se distorsiona, los cuerpos se tuercen, el metal se funde. Spiritual Unity representa otra rama del jazz, una que proyecta su sombra tétrica por la ventana y de la cual han brotado otras ramas, flores, plagas, semillas, y algunos de los frutos más exquisitos, más agridulces que la música nos ha dado jamás. Eric Dolphy, Autolunch. Hizo pedazos el art bop, en el sentido más literal de la frase, tomó su estructura rítmica, la partió y la volvió a armar. Impulso y contención, antecedente definitivo de la psicodelia. La mayor virtud de Autolunch es que nunca sabes lo que vendrá, imposible perderle atención. Dolphy murió a los 36 años en un halo de misterio, se cree que fue por diabetes, pero se sospecha que pudo ser por sobredosis. Sus solos en el clarinete bajo, flauta y saxo alto son una divagación paisajística, un paseo por las ciudades invisibles. Su genialidad fue reconocida por Coltrane, a quien inclusive marcó por una etapa, su influencia se extendió a una gama de talentos que van desde Hancock hasta Frank Zappa. Siempre pensé que el vibráfono, junto con la marimba y otros parientes, eran los instrumentos más psicodélicos. La evidencia que deja este disco es incontrovertible. Bill Evans Trio, Explorations. El número 3. La perfección, lo sagrado, el equilibrio trípode. La cadencia del piano. La violencia de la batería. La elegancia del bajo. Bill Evans reclutó a Paul Motian y Scott LaFaro para conformar el mejor trío jazzero de la historia. Evans tenía un don sobrenatural para componer armonías sin que eso perjudicara su vocación de explorador. Dicen que se apresuró a sacar este álbum porque le urgía conseguir dinero para comprar más droga. Interpretaba siempre encorvado, mirando el suelo, casi sin moverse, como si cada nota lo fuera hundiendo más en sus pensamientos y ni siquiera el deseo lo pudiese salvar. Weather Report, Heavy Weather. Heavy Weather fue su disco más galardonado, con más ventas, mejor recepción crítica y suele ocupar un mejor lugar en esta clase de listas. Yo, al igual que Joe Zawinul, co-líder junto con Wayne Shorter de una banda que tuvo decenas de integrantes, prefiero Black Market. Pastorius comienza a incorporarse para acompañarlos en Cannonball e iluminar The Funk Barbaric Coast. No serán las piezas más complejas, por momentos inclusive se escucharán light si se le compara con la mayoría de los discos en esta lista, pero es innegable que se trata de un sonido auténtico. Ácido y eléctrico, jazz fusión que se alimenta de diversas tradiciones musicales y ritmos del mundo. Escuchar a Weather Report es como ver salir el sol de un lado y la luna del otro. Lee Morgan. The Sidewinder personal. Lee Morgan, trompeta, Joe Henderson, saxo tenor, Barry Harris, piano, Bob Cranshaw, contrabajo, Billy Higgins, batería. El retorno de Lee Morgan a la actividad musical, tras casi 2 años parado por problemas derivados del consumo de drogas, no pudo ser más exitoso. Con el tema que abre y da título al disco, un boogaloo que anticipa el sonido soul jazz de los siguientes años, consiguió entrar en la lista de superventas Billboard. Uno de los más claros ejemplos de que la calidad no siempre está reñida con la comercialidad. Cecil Taylor. Unit Structures personal. Eddie Gale, trompeta, Jimmy Lyons, saxo alto, Ken Cintire, saxo alto, oboe y clarinete bajo, Cecil Taylor, piano y campanas, Henry Grimes, Alan Silva, contrabajo, Andrew Kirille, batería. El título de la primera de las 2 grabaciones de Cecil Taylor para Blue Note, Estructuras modulares, describe a la perfección lo que se haya contenido en él, una música compleja, intensa y arriesgada que representa una de las cumbres tanto de su autor como de la vanguardia. Destaca el papel de Jimmy Lyons, uno de los músicos que mejor se han desenvuelto siempre en el complicado universo tayloriano. Thelonious Monk, Brilliant Corners, 1956. Hay pocos compositores que puedan presumir de la originalidad del pianista Thelonious Monk, puesto que nos encontramos ante uno de los padres del bebop. Hablar de su música es muy difícil, puesto que creo que ni él mismo podría explicarla con meras palabras. Lo mejor es dejar llevarse por su encanto. Ornette Coleman, The Shape of Jazz Tocome, 1959. A finales de los años 50 Ornette fue acusado de asesinar el jazz y transgredir los cotos cerrados que hasta entonces mandaban en él. Este disco histórico rompía ataduras y moldes. Podemos decir que The Shape of Jazz Tocome marcó toda una época y, lo que es más importante, abrió las puertas de un nuevo camino en el mundo del jazz.
Wayne Shorter, Speak No Evil, 1964. Se podría decir sin titubear que estamos en presencia de otra obra maestra del jazz. Pero es fácil decir eso sin añadir algo más. Creo que citando apellidos de la talla de Hancock, Hubbard, Carter y Jones poco más hay que decir, y si a esto le unimos el liderazgo de Shorter, Dave Holland. Conference of the Bar. Personal. Sam Rivers y Anthony Braxton, cañas y flauta, Dave Holland, contrabajo, Barry Altschul, percusión y marimba. Tras el paso por la banda de Miles Davis y el grupo Circle de Chick Corea, donde se acercó a la música de vanguardia, Holland debuta como líder con este impresionante disco para el recién creado sello EM. La conjunción del cuarteto y las composiciones de Holland producen un hito histórico de la vanguardia de los 70. La primera piedra de una de las trayectorias más personales de los últimos 30 años. Sunrise Orchestra. Atlantis personal. Wayne Harris y Acta Leva, trompeta, Ali Hassan, trombón, Robert Northern, trompa, Danny Davis, saxo alto, Danny Thompson, saxo alto, John Gilmore, saxo tenor y percusión, Robert Cummings, clarinete bajo, Marshall Allen y Pat Patrick, cañas y percusión, Sam Ra, teclados, Robert Barry y Clifford Jarvis, batería y percusión, James Jackson, percusión. El visionario Sam Ra es uno de los músicos más controvertidos y a la vez fascinantes que esta música nos ha dado. Atlantis, una de sus grabaciones capitales, es una obra compleja que representa de manera exquisita el peculiar universo de Herman Blount. Las avalanchas percusivas y los efectos de los teclados electrónicos son una de las características de esta obra que hoy suena más actual que nunca.